¿Cómo ser mejor anfitrión en reuniones de congregación por Zoom? En este video vamos a hablar de cómo mejorar en manejo de micrófonos, manejo de cámaras, compartición de videos e imágenes, salas para grupos, conexión telefónica y prevención y solución de problemas. Ajustes preliminares. Antes que nada, asegúrate de tener la última versión de Zoom. Clic en tu foto y luego en Comprobar actualizaciones. Nota: la traducción de Zoom al español es pésima y produce confusiones. Si quieres cambiar el idioma de Zoom, ábrelo y luego presiona la flecha hacia arriba en la barra de tareas de Windows. Clic derecho en el icono de Zoom y selecciona el idioma que quieras. Ahora vamos a hacer unos ajustes en Zoom. Presiona en este engranaje para abrir la configuración. También puedes abrir la configuración de Zoom desde dentro de una reunión haciendo clic en la flecha hacia arriba junto al micrófono y eligiendo configuración de audio. Ahora que ya estamos en la configuración, en general, asegurémonos de que mostrar siempre la barra de herramientas esté marcado. En la sección métodos abreviados de teclado, vamos a marcar la casilla en iniciar, detener, compartir pantalla, que debe tener el atajo Alt-S, en mostrar, ocultar ventanas y aplicaciones disponibles para compartir, que debe tener el atajo Alt-Shift-S, y en mostrar, ocultar el panel de participantes, que debe tener el atajo Alt-U. 1. Manejo de micrófonos. Primer objetivo: poder encender cualquier micrófono al instante. Ingresa a zoom.us. En la sección Configuración, en la reunión avanzada, encontrarás la opción Solicitar permiso para reactivar el audio. Ahora vamos a editar la reunión de congregación. Presionamos el botón Editar, hacemos clic en Opciones avanzadas y marcamos la casilla que dice Solicitar permiso para reactivar el audio de los participantes. Luego presionamos en Guardar. La próxima vez que los hermanos entren a la reunión, verán un mensaje donde se les pide permiso para encender sus micrófonos en esta y todas las reuniones siguientes. Solo necesitan dar esta aprobación una vez. Los anfitriones ahora podrán encender su micrófono al instante presionando el botón Cancelar silenciar ahora. Segundo objetivo: evitar interrupciones. Para esto, justo antes de empezar la reunión vamos a silenciar a todos. También vamos a desmarcar la opción Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Tercer objetivo: evitar errores. Como los nombres de la lista de participantes se mueven constantemente, a veces activamos el micrófono de la persona equivocada. Para evitar este problema, vamos a teclear las primeras letras del nombre o apellido de la persona en la caja de búsqueda. Así reducimos el tamaño de la lista y podemos activar el micrófono sin temor a equivocarnos. Después de activar el micrófono, bajamos la mano del participante. Tan pronto como la persona termine su comentario o su discurso, le ponemos mudo y presionamos la X en la caja de búsqueda para estar listos para el siguiente nombre. Podría parecer que vas a perder tiempo tecleando nombres, pero en realidad, al eliminar errores estás ganando tiempo. El acomodador se encargará de editar los nombres para que no tengan errores y que reflejen la forma en que son conocidos en la congregación. También es buena idea eliminar las tildes para poder teclear más rápido. Después de que termine la reunión, puedes activar la opción Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Hay una opción que nunca debemos usar. Esta es la opción Solicitar que todos reactiven el audio. Segundo, manejo de cámaras. Para reducir distracciones, vamos a destacar o poner en Spotlight la cámara del discursante. Cuando va a empezar la reunión, buscamos al presidente de la sesión, presionamos en el menú de 3 puntos y ponemos su cámara en Spotlight con la opción Destacar para todos. También podemos buscar su nombre en la lista de participantes, presionar en Más y darle Spotlight a su cámara. Cuando se dé paso al siguiente discursante, vamos a elegir la opción Reemplazar destacado. Cuando se dé paso a una demostración con 2 publicadores, para el segundo vamos a elegir la opción Añadir destacado. De esta forma se podrán ver las 2 cámaras al mismo tiempo, al menos en computadoras. Si alguien da un comentario y tiene la cámara encendida, podemos elegir Añadir destacado. Cuando termine de hablar, elegimos Eliminar destacado. Esta función de seguro será súper útil en congregaciones de lengua de señas. Tercero, compartición de videos e imágenes. Necesitas un monitor con resolución mínima de 1366 x 768, descargar los videos en 720p, conectar tu computadora por medio de cable Ethernet y un buen ancho de banda de subida. Antes que nada, abre el centro de notificaciones de Windows y clic en Focus Assist hasta que aparezca la opción Solo alarmas. Así no se escucharán sonidos del sistema. Abre la Microsoft Store, busca MPC-BE e instálalo.
Si quieres cambiar el idioma de MPC-BE, clic derecho en la ventana, Ver, Language. Ahora haz clic derecho en medio de la ventana de MPC-BE, elige Después de la reproducción y bajo la sección Cada vez elige Cerrar. Ahora presiona la tecla O para abrir más opciones. En la sección Reproductor, desmarca la casilla Remember Main Playlist y Mostrar OSD. En la sección Window Size, elige Remember Last Window Size y Scale to Video Size 100%. También marca estas tres casillas: Remember Last Window Position, Limit Window Proportions or Resize y Snap to Desktop Edges. En la sección Subtítulos, selecciona Subtitle Renderer y en este menú selecciona Do Not Show Subtitles. Ahora baja y en la sección Misceláneos marca la casilla Don't Use Search in Folder y la casilla Auto Hide the Pointer. Ahora que hemos terminado con los ajustes, presiona el botón Apply y el botón OK. Nota: si estás en un grupo de idioma extranjero, no hagas el ajuste en la sección Subtítulos. Muchos de los videos en jw.org tienen subtítulos y esto es muy útil para grupos de lengua extranjera. Para abrir un video, presiona Control Q o arrástralo a la ventana de MPC-BE. Toca el video con el mouse o presiona la barra espaciadora para pausarlo y presiona la tecla Inicio en el teclado para retroceder hasta el inicio. Ahora presiona la tecla 1 en el teclado alfanumérico para ver el video sin bordes. Dentro de MPC-BE, las teclas 1, 2 y 3 del teclado alfanumérico sirven para 1. Ver el video sin bordes, 2. Ver el video con controles y 3. Ver el video con menú y controles. Obviamente, para compartir pantalla nos interesa ver el video sin bordes. No presiones los números del teclado numérico, pues estos tienen otra función. Con MPC-BE puedes mover la ventana de video. También puedes cambiar el tamaño, pero no lo hagas. Para transmitir en máxima calidad, el video debe estar en su tamaño original. Así que si has cambiado el tamaño, presiona Alt 2 para ponerlo al 100%. También debes cerrar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajes antes de compartir video y asegurarte de que todos los micrófonos estén apagados, incluido el micrófono del discursante. Presiona Alt S para compartir el video. Recuerda marcar estas dos casillas. Inmediatamente después de empezar a compartir pantalla y antes de quitar la pausa, presiona Alt U para abrir la lista de participantes de Zoom y colócala donde no cubra la ventana del video. De esta forma, las notificaciones de la sala de espera se quedarán dentro de esta ventana y no aparecerán encima del video. La segunda vez que compartas video dentro de la misma reunión y vuelvas a abrir la lista de participantes con Alt U, aparecerá en la posición donde la dejaste. Es posible que también tengas que arrastrar la barra de controles a un lugar donde no estorbe. Si tu monitor tiene una resolución baja, tendrás que ocultarla. Presiona Ctrl-Alt-Shift-H para ocultarla y para volver a mostrarla. Quita la pausa tocando la ventana del video con el mouse. Si la ventana del video ya está seleccionada, quita la pausa con la barra espaciadora. Si quieres dejar de compartir el video antes de que termine, presiona Alt-S. Si quieres mostrar una lista de videos o un video dividido en partes, presiona Ctrl-Q y selecciona los archivos que quieres reproducir. MPC-BE automáticamente los mostrará en orden alfanumérico. Si quieres confirmar que MPC-BE efectivamente ha creado una lista de reproducción con los archivos que quieres, presiona Ctrl-7 para verla y otra vez Ctrl-7 para cerrarla. Algunos videos tienen capítulos. En este caso, presiona Avanzar página y Retroceder página para moverte entre capítulos. Una alternativa a MPC-BE es VLC. En la descripción encontrarás un enlace a otro video para aprender a compartir pantalla desde VLC. En ese video también encontrarás más explicaciones técnicas y algunos tips para usuarios de Macintosh. Compartir imágenes. Para compartir imágenes vamos a usar ImageEye. Descárgalo de esta dirección e instálalo. ImageEye solo muestra las imágenes con un borde muy delgado, casi invisible, así que es la app perfecta para compartir imágenes. Cuando un discurso tiene varias imágenes, puedes tenerlas todas abiertas al mismo tiempo con ImageEye. Así estarás listo cuando el discursante pida mostrar cualquier imagen. Cuando te pidan mostrar una imagen, presiona Alt-S. No necesitas tener estas casillas marcadas cuando compartes imágenes. Cuando el discursante te pida otra imagen, presiona Alt-Shift-S. Así podrás compartir una imagen tras otra sin interrupciones. Te recomendamos anotar estos atajos de teclado en una nota y pegarla al lado de tu monitor. Si aún tienes problemas al compartir videos, al final encontrarás más información. Cuarto,
Salas para grupos. Solo el anfitrión principal puede crear y administrar salas para grupos. Además, solo es posible hacerlo desde computadora. Sala auxiliar. Pide a los hermanos que coloquen el número de la sala a la izquierda de su nombre. Solo el número, nada más. El acomodador se asegurará de que todos estén correctamente identificados. Cada sala auxiliar necesita un coanfitrión para que se haga cargo de compartir videos y manejar interrupciones, pues en la sala auxiliar cualquiera puede encender su micrófono. Los miembros de tu equipo usarán el número 0 a la izquierda de su nombre, pero solo en el dispositivo que estén usando para ser anfitrión o coanfitriones. La razón para usar solo números y no palabras como sala 2 es que los números aparecerán primero en la lista a la hora de asignarlos, así que será más fácil encontrarlos. Presiona el botón Sección de grupos y elige cuántas salas auxiliares crear. Escoge la opción Asignar manualmente y presiona el botón Crear. Ahora presiona en Opciones. Las únicas dos opciones que deben estar marcadas son permitir a los participantes regresar a la sesión principal en cualquier momento y mover automáticamente todos los participantes asignados a las salas de grupo reducido. Todo lo demás debe estar desmarcado. Ahora vamos a renombrar la sala que hemos creado como Sala 2. Presiona el botón Asignar junto a esta sala y selecciona todos los nombres que empiecen con un 2. No olvides incluir un coanfitrión, que empieza con 0. A continuación, presiona el botón Iniciar todas las sesiones. Los hermanos asignados se moverán automáticamente a sus salas. El coanfitrión que está dentro de la sala auxiliar te avisará cuando ellos hayan terminado sus asignaciones. Presiona en Sección de grupos y luego el botón rojo Detener todas las sesiones. Cuando termine la escuela, el acomodador borrará el número de sala auxiliar de los nombres. Nota: es posible que algún hermano con un dispositivo viejo o con mala conexión se quede en el limbo, sin poder entrar a la sala y sin poder volver a la sesión principal. En este caso, la única solución es decirle que cierre y abra la app y que vuelva a entrar a la reunión. Asociación después de la reunión. Presiona el botón de Sección de grupos. Si creaste salas auxiliares durante la reunión, presiona el botón Volver a crear para empezar otra vez desde cero. Crea una sala por cada coanfitrión en tu equipo. Así cada uno puede hacerse cargo de una sala y manejar cualquier disturbio que pueda producirse. Selecciona la opción de Asignar automáticamente y presiona el botón azul para crear las salas. Presiona el botón Mover a para mover a los miembros de tu equipo entre las salas. Después de hacer esta repartición, presiona el botón Añadir una sesión 3 veces. Estas son salas vacías que vas a reservar para uso de los ancianos. Ahora vamos a revisar las opciones. Quita la marca de la casilla Permitir a los participantes regresar a la sesión principal en cualquier momento. De esta forma no tendrás que preocuparte por la sala principal, sino solo por las salas para grupos, y también podrás unirte a una de las salas para grupos pequeños y disfrutar de asociación. Marca la casilla que dice Las salas de grupos reducidos cierran automáticamente después de y escribe 15 minutos. También marca la casilla que dice Cuenta atrás una vez que se haya cerrado la sala de grupo reducido y elige 60 segundos. Por favor, no marques la casilla que dice Permitir que los participantes seleccionen la sala. Si la marcas, cualquier participante podrá ver la lista completa de los que están en cada sala, incluyendo las salas donde los ancianos podrían estar reunidos con un publicador. Ahora que ya tienes todo listo, puedes hacer un anuncio breve diciendo que se van a abrir las salas y presionar el botón Iniciar todas las sesiones. Los hermanos se moverán automáticamente a sus salas asignadas, excepto tú, que te quedarás en la sala principal. Presiona el botón Entrar para unirte a cualquiera de las salas. Dentro de las salas, todos verán una cuenta regresiva avisando cuánto tiempo queda. Predicación. Presiona el botón Sección de grupos y elige Asignar automáticamente. Ajusta el número de salas para que haya unos 3 participantes por sala. Presiona el botón Crear. A continuación, presiona el botón Añadir una sesión 3 veces para tener salas adicionales para los que lleguen atrasados. Entra a Opciones. Las únicas 2 opciones que deben estar marcadas son Permitir a los participantes regresar a la sesión principal en cualquier momento y mover automáticamente todos los participantes asignados a las salas de grupo reducido. Las demás opciones deben estar desmarcadas. Lee en voz alta la lista de los que estarán en cada sala. Si nadie tiene ninguna objeción, presiona el botón Iniciar todas las sesiones. Por supuesto, también podrías hacer una distribución manual, pero usando la distribución automática lo harás más rápido y te asegurarás de que los publicadores trabajen con hermanos diferentes cada vez.
Quinto, conexión telefónica. En cualquier momento nos puede fallar el internet, así que todos tenemos que aprender a conectarnos a la reunión por teléfono. En cada país, Zoom tiene diferentes números. Ingresa a la cuenta de Zoom de tu congregación desde un navegador y visita zoom.us/zoomconference para ver qué números de teléfono están disponibles. Para tu comodidad, aquí están algunos de los números de pago al momento de grabar este video. A continuación, averigua de qué compañía es el número que está disponible en tu país. Quizás haya algún plan telefónico que incluya minutos ilimitados a este número. Cuando un hermano llame a uno de estos números, se le pedirán 3 datos. El ID de participante no es necesario. Puede presionar numeral y continuar. Cuando el hermano ingrese, solo podrás ver parte de su número de teléfono. Le corresponde al acomodador averiguar de quién es ese número y ponerle el nombre. Cuando un hermano está conectado vía telefónica, no puedes encender su micrófono al instante. Solo puedes pedirle que lo encienda y entonces él tendrá que presionar *6 para hablar. Si hay hermanos muy pobres, hay otra opción. Un hermano con minutos ilimitados a todas las operadoras puede conectarse a la reunión vía telefónica y después agregar a otros a la misma llamada. Para esto tendrá que usar el botón Agregar llamada en su teléfono. Sexto, prevención y solución de problemas. Idealmente debes tener un backup para todo. Si falla tu internet, tener internet en tu celular. Si falla tu computadora, tener otra u otro dispositivo. Si falla tu electricidad, tener un UPS para tu computadora y otro para los equipos de red. También es posible que tu internet funcione bien para todo excepto Zoom. Así que también sería bueno tener un VPN entre tus herramientas de emergencia. Tan pronto como abras una reunión, nombra uno o más coanfitriones. Si no nombras ningún coanfitrión y tu internet falla, una persona al azar quedará como anfitrión y no queremos que eso pase. Así que si abres la reunión y ningún miembro de tu equipo se conecta enseguida, entra tú mismo desde otro dispositivo y nómbrate coanfitrión en ese dispositivo. Si es posible, altérnate con los miembros de tu equipo para rotar tareas. Todos deben poder hacer de todo. Puede pasar un largo rato desde que pierdes tu conexión al internet hasta que los demás se dan cuenta, y esos son momentos de confusión para todos. Así que si tienes cualquier problema, comunícalo de inmediato al resto del equipo. En cualquier momento un discursante podría perder su conexión, así que ten una imagen como esta lista para mostrar mientras consultas a los ancianos qué hacer. Es importante que los hermanos tengan la última versión de Zoom. Puedes ayudarlos enviándoles por WhatsApp el link directo para actualizar la app en Android o en iPhone. En la descripción del video encontrarás estos links. También es importante que los hermanos tengan la app de Zoom bien configurada. El problema más común es que no pueden escuchar nada porque no se conectan al audio por internet. Esto se soluciona fácilmente si siguen paso a paso el tutorial para los asistentes a la reunión. El link está en la descripción. Problemas al compartir videos. Si los videos que compartes se ven borrosos o entrecortados, presiona Ctrl+Shift+Escape para monitorear el rendimiento de tu computadora. Clic en la pestaña Rendimiento y observa cómo estos valores suben cuando empiezas a compartir video. Si cualquiera de estos valores se acerca al 100%, tienes un problema. Clic en la pestaña de Procesos para ver si otros programas que no necesitas están usando recursos y ciérralos. Si cualquiera de los porcentajes sigue cerca del 100%, tendrás que cambiar una pieza de tu computadora o probar con otra computadora. Recuerda que Zoom usa unos 6 megabits por segundo de subida al compartir videos, pero te recomendamos 20 para tener un buen margen de seguridad. Para verificar tu ancho de banda, visita fast.com, presiona en Mostrar más información y fíjate en la velocidad de carga. Haz esta prueba a la misma hora que normalmente tienes reunión. Aunque hagas todo bien como anfitrión, es posible que en dispositivos móviles el video se vea con mala calidad. Por eso, para hacer pruebas de calidad, es mejor usar otra computadora. Otro problema que suele ocurrir con dispositivos móviles y con computadoras portátiles es que a veces se corta el video compartido. Esto pasa cuando hay una falla momentánea del Wi-Fi y la solución es salir y volver a entrar a la reunión. Por esto es tan importante que todos los que tengan computadoras las conecten con un cable en vez de usar Wi-Fi. Problemas con listas de reproducción. Si usas una lista de reproducción con MPC-BE, la pantalla seguirá compartiéndose aunque el siguiente video sea de tamaño muy diferente. Pero si usas VLC, la pantalla dejará de compartirse si el siguiente video no tiene exactamente las mismas dimensiones en píxeles, aunque a simple vista parezca que son del mismo tamaño. Por eso, si vas a usar una lista de reproducción, te recomendamos MPC-BE. ¿Cómo contar la asistencia? Pide a los asistentes que coloquen a la derecha de su nombre, entre paréntesis, la cantidad de personas que están escuchando la reunión en su casa.
Solo un dispositivo de cada familia incluirá este número. Los otros dispositivos que la familia use no incluirán este dato. El acomodador se asegurará de que así sea. Este trabajo será más fácil si todos escriben primero su apellido y después su nombre, o la abreviatura de familia. Así los dispositivos de la misma familia aparecerán juntos en la lista. En las familias que usan más de un dispositivo, el dispositivo que tiene la asistencia a veces no será el mismo que tiene el número de sala auxiliar, pues el número de sala solo se incluirá en el dispositivo que se moverá a la sala. Puedes mostrar una imagen como esta antes de empezar cada reunión para recordar a todos los asistentes cómo deben formatear sus nombres. Cuando llegue el momento de contar la asistencia, el acomodador usará la caja de búsqueda para buscar paréntesis 1, contará los dispositivos y lo anotará en una hoja de cálculo, como Excel. Hará lo mismo con paréntesis 2, paréntesis 3 y así hasta terminar de contar. Con una fórmula sencilla y una sumatoria podemos tener el total de asistentes en menos de un minuto. Si has aprendido algo nuevo en este video, no te lo quedes para ti solo. Compártelo con los anfitriones de tu congregación y con tus amigos de otras congregaciones y de otros países. Muchas gracias a todos los que colaboraron con preguntas, con ideas y en la grabación de videos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.